En este trabajo de estadísticas veremos el uso de medicamentos sin receta, frecuencia de automedicación en jóvenes, adultos y niños. Integrantes: Paula Páez, Vanina Cabrera, Juliana Castillo y Constanza Vergara. Descripción. La automedicación y el uso de medicamentos sin receta son prácticas comunes, especialmente entre jóvenes y adultos. Aunque pueden utilizarse para aliviar síntomas como dolor, fiebre o resfrío, su uso inadecuado puede provocar efectos adversos, errores en la dosificación y otros riesgos para la salud. Por ello es importante promover el uso responsable de los medicamentos y generar conciencia sobre las consecuencias de la automedicación. Proceso piloto y corrección. Se eligió un tema relacionado con nuestra carrera y para luego crear 10 preguntas relacionadas al tema de investigación para crear una encuesta previamente validada por la profesora Janet Romero. Se aplicó una encuesta piloto a un cierto número de personas, de máximo 15 personas, para verificar comprensión, claridad y tiempo de respuesta. Se realizaron correcciones como por ejemplo en la redacción de preguntas, la simplificación de alternativas y arreglo de la encuesta en el Microsoft Forms. Respecto a nuestra bitácora, el trabajo se organizó de manera estratégica. En la semana 1, el 20 de mayo, el grupo completo eligió el tema y estructuró la encuesta. Durante la semana 2, el 27 de mayo, junto a mis compañeras Juliana Castillo, aplicamos la encuesta piloto, mientras que Paula y Constanza realizaron las correcciones pertinentes. Finalmente, en la semana 3, el 3 de junio, el equipo consolidó los datos para diseñar el material visual y preparar la exposición. ¿Cuál es tu edad? La mayor parte de los encuestados tiene entre 30 y 29 años, ya que este grupo representa el 30% de la muestra. Luego siguen las personas de 20 a 29 años con un 28%. Esto indica que la mayoría de los participantes son adultos jóvenes. La edad promedio de todos los encuestados es de 35 y 26 años, por lo que en general la muestra está compuesta por personas de alrededor de 35 años. La mediana es de 33 años. Esto significa que al ordenar las edades de menor a mayor, la mitad de las personas tienen 33 años o menos, y la otra mitad tiene más de 33 años. El primer cuartil es de 21,5 años. Esto significa que el 25% de los encuestados tiene 21,5 años o menos. Tercer cuartil. El tercer cuartil es de 45 años. Esto significa que el 75% de los encuestados tiene 45 años o menos. Y solo el 25% supera esa edad. Los resultados muestran que la mayoría de los encuestados se concentran entre los 20 y 39 años. La edad típica de la muestra es de alrededor de 33 a 35 años y tres cuartas partes de los participantes tienen 45 años o menos. ¿Cuántas veces al mes se ingieren medicamentos sin receta? La categoría más frecuente fue 0 veces al mes con 25 personas, equivalente al 25% de la muestra. Por lo tanto, la moda es 0 veces al mes. La media o promedio fue de 2,05 veces al mes. Esto significa que en promedio las personas consumen medicamentos sin receta aproximadamente 2 veces al mes. La mediana fue de 2 veces al mes. Esto indica que el 50% de los encuestados consumen medicamentos sin receta 2 veces al mes o menos, mientras que el otro 50% consume más de 2 veces al mes. Respecto a los cuartiles, el primer cuartil fue 1, lo que significa que el 25% de las personas consumen medicamentos una vez al mes o menos. El segundo cuartil corresponde a la mediana y tiene un valor de 2. El tercer cuartil fue 3, lo que indica que el 75% de los encuestados consumen medicamentos 3 veces al mes o menos. El promedio es de aproximadamente 2 veces al mes y el 75% de los encuestados los consume 3 veces al mes o menos. Gasto mensual en medicamentos sin receta. Esta sección analiza cuánto dinero gastan las personas al mes en estos productos. Gasto promedio, media 8.426 mensuales por persona. Medidas estadísticas.
Mínimo, primer cuartil, con un 25% de los encuestados gasta 3.000 o menos. Mediana, el 50% de los encuestados gasta 5.000 o menos. Tercer cuartil, el 75% de los encuestados gasta 10.000 o menos. Cero gasta 22%, que son 22 personas. 2.990 con 22%, 22 personas. 4.990 con 18%, 18 personas. 9.990, 14%, con 14 personas. 14.990 con 10.000%, 10 personas. 19.990 con 6%, 6 personas. 29.990, 4%, con 4 personas. 39.990, 2%, 2 personas. 0 o más, con 2 personas. ¿Qué tipo de medicamentos sin receta consumes con mayor frecuencia? Los resultados tenemos el paracetamol, es la opción mayoritaria con el 70%, con 70 personas. Antigripales ocupa el segundo lugar con el 15%, con 15 personas. Ibuprofeno se ubica en el tercer puesto con el 10%, con 10 personas. Otros, el 5% restante, consume otros tipos de fármacos con 5 personas. Estadística. Medida de tendencia central, moda. El paracetamol es la moda, ya que representa la respuesta más repetida por los encuestados. Medida de posición, porcentil 75. Con el 75% de la población analizada se concentra acumulativamente entre quienes consumen paracetamol y antigripales. ¿Quién te recomienda consumir medicamentos sin receta? Aquí analizamos la variable cualitativa y la mediana junto al quinto decil. Coinciden con la categoría de familiares con un contundente de un 47%. Casi la mitad de los encuestados toma medicamentos solo porque un familiar se los recomendó. En segundo lugar, lo ocupa Internet con un 23%, dejando en un lejano tercer lugar a los profesionales como los farmacéuticos con solo un 15%. Tengo conocimiento de que este medicamento me puede provocar algún daño interno en mi cuerpo. La medida de tendencia central que utilizamos en esta pregunta fue la moda. Y la moda fue neutral. La respuesta fue neutral. Es la respuesta más frecuente entre los encuestados. La medida de posición que ocupamos en esta pregunta fueron el cuartil 1, que representa un 25% de las personas encuestadas que tienen poco conocimiento. En el cuartil número 2, con un 50% de las personas tienen conocimiento parcial de que les puede causar algún daño el medicamento. Y en el cuartil 3, que tengo conocimiento con un 75% de la respuesta, de la pregunta, del encuestado. Bueno, la respuesta más frecuente fue neutral, con un 21%, por lo que es la moda de la distribución. El 50% de los encuestados se encuentra hasta en la categoría conocimiento parcial, que lo representa el cuartil 2. Lo que indica que la mitad tiene un nivel de conocimiento igual o inferior a este punto. Esto refleja que aunque muchos tienen algún tipo de conocimiento, todavía existe una proporción importante con conocimiento limitado o nulo sobre el posible daño interno que causa ese medicamento, los medicamentos. ¿Lees las indicaciones antes de consumir el medicamento? La medida de posición de tendencia central que utilizamos es la mediana.
que fue la respuesta sí. El 50%, esto indica que el 50% de los datos que se encuentran en la categoría sí o en categoría anterior. La medida de posición que utilizamos en esta pregunta fue deciles. El decil 1 con un 10%, decil 2 con un 20%, decil 3 con un 30%, decil 4 con un 40%, decil 5 con un 50%, decil 6 con un 60%, decil 7 con un 70% y decil 8 con un 8%. Y decil 9 con un 90%. El decil de 5 corresponde al 50% de los datos obtenidos, ubicándose en la categoría de sí, que representa la posición central de las respuestas. El 57% de los encuestados leen las indicaciones antes de consumir el medicamento, mientras que el 43% no lo hace. La mediana se encuentra en la categoría del sí, lo que indica que esta respuesta representa el punto central de la distribución. Además, el decil quinto también se ubica en sí, confirmando que es la categoría que ocupa la posición central de los datos. Si responde no, ¿por qué no lees las indicaciones? En esta última parte de nuestra investigación analizamos las razones por las cuales algunas personas no leen las indicaciones de los medicamentos antes de consumirlos. Esta pregunta nos permite identificar conductas relacionadas con la automedicación y el uso poco responsable de los medicamentos. En relación con la medida de tendencia central, observamos que la moda corresponde a la respuesta "ya lo conozco". La moda representa el dato que más se repite dentro de una muestra. Por lo tanto, podemos decir que la razón más frecuente por la cual las personas no leen las indicaciones es porque consideran que ya conocen previamente el medicamento. Respecto a las medidas de posición, analizamos el percentil 75. El percentil nos permite identificar cómo se distribuyen... Espérate que cagué, se me fue para abajo. No importa, yo recorto. Ya. El percentil nos permite identificar cómo se contribuyen los datos del total de respuestas. En este caso, el percentil 75 también se encuentra en la categoría "ya lo conozco", lo que significa que hasta el 75% de las respuestas se concentra principalmente en esta opción o en categorías anteriores al orden de los datos según frecuencia. Esto nos indica que existe una tendencia importante a confiar en el conocimiento previo, dejando de lado la lectura de indicaciones. En cuanto a los resultados obtenidos, observamos que un 50% de las personas encuestadas señaló que no lee las indicaciones porque ya lo conoce. Un 25% indicó que confía en el medicamento, considerando que no existe riesgo en consumirlo sin informarse más. Por otra parte, un 15% mencionó falta de tiempo, mientras que un 10% respondió otras razones. Estos resultados reflejan que gran parte de la población subestima la importancia de revisar la información antes de consumirlo. ¿Qué tan de acuerdo estás con las personas que se automedican demasiado actualmente? En esta última pregunta quisimos conocer la percepción de las personas respecto a si consideran que actualmente existe un exceso de automedicación dentro de la sociedad. Dentro de las medidas de tendencia central observamos nuevamente la moda, que corresponde a la respuesta "muy en desacuerdo". Esto significa que la respuesta que más se repitió dentro de la encuesta, representando la opinión predominante entre las personas consultadas. En relación con la medida de posición, se analizó el percentil 75, el cual se ubica en la categoría de acuerdo. Esto quiere decir que al ordenar las respuestas de menor a mayor frecuencia, el 75% de los datos se acumula hasta esa categoría. Este indicador nos permite observar cómo se distribuyen las opiniones dentro del total de respuestas y entender mejor la tendencia general de percepción frente a la automedicación. En cuanto a los resultados, un 31% respondió estar muy en desacuerdo, siendo la respuesta con mayor frecuencia. Un 26% indicó estar en desacuerdo.
Un 25% se mantuvo neutral, lo que representa personas que no tienen una postura completamente definida frente al tema. Mientras tanto, un 10% estuvo de acuerdo y un 8% muy de acuerdo con que actualmente las personas se automedican demasiado. Estos resultados muestran que existen distintas opiniones respecto al tema, aunque la automedicación sigue siendo una conducta muy presente dentro de la población. A partir de esta investigación, podemos concluir que la automedicación y el uso de medicamentos sin receta son prácticas frecuentes en la población joven y adulta, especialmente en estudiantes, quienes muchas veces consumen medicamentos para aliviar síntomas comunes sin contar con orientación profesional. Si bien esta práctica puede parecer una solución rápida y accesible, también representa riesgos importantes en la salud, como errores en la dosificación, efectos adversos, interacciones medicamentosas e incluso el ocultamiento de enfermedades que requieren un diagnóstico adecuado. El análisis de este estudio permitió visibilizar que aún existe poca conciencia sobre las consecuencias del uso irresponsable de medicamentos, lo que demuestra la necesidad de fortalecer la educación en salud y fomentar hábitos de consumo responsable. Como futuros técnicos en farmacia, es fundamental promover el uso seguro de los medicamentos y orientar a la comunidad para prevenir riesgos asociados a la automedicación. Y para finalizar, esta investigación puede ser aplicada en los siguientes ramos que son indicados con la flecha.